Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta sesión número 1 de nuestro proyecto formativo en promoción vertical en su versión 2023. Les saluda desde el sur de Veracruz el maestro José Antonio Gómez González. Mi marca personal es Profesor Jim, Educación y Emprendimiento. Y tengo un propósito de vida muy claro, muy definido, que siempre comparto en mis redes sociales. Y el día de hoy lo comparto con todos ustedes. Mi propósito de vida es inspirar a miles de personas a que transformen su vida de manera positiva en 3 ámbitos: educación, emprendimiento y desarrollo personal. El día de hoy te vengo a agregar valor en el ámbito de la educación. El día de hoy vengo a colaborar contigo con la meta que te has propuesto para este proyecto formativo. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar inicio. Lo primero, maestros y maestras, es que mis sesiones de trabajo siempre las titulo, siempre les pongo un nombre, siempre intento que se recuerden más allá de los contenidos por algún tipo de impronta emocional que te haya generado este título o algo que te haya transmitido este primer elemento que siempre proponemos aquí en nuestras formaciones. Así que nuestra sesión número 1, maestros y maestras, se titula Habla en Victoria. ¿Qué significa esto, maestros y maestras? Muy sencillo. Estamos por iniciar un proceso de formación donde muchos de nosotros tenemos una meta definida. Puede ser que nuestra meta inicial sea precisamente promovernos de manera vertical porque creemos o tenemos la idea o sabemos y tenemos la confianza de tener las competencias necesarias de ser un directivo. Otros tal vez tengamos la meta de promovernos de manera vertical porque probablemente queremos acceder a un mejor sueldo. Otros tal vez tenemos la meta de promovernos de manera vertical porque sentimos que nuestro ciclo frente a un grupo de alumnos y alumnas ya caducó y es momento de transitar a otro nuevo reto. Las razones, cada quien las conoce. Son razones muy personales, son metas muy personales. Pero derivado de esas metas que todos deben tener claras, tenemos que hablar en victoria. Tenemos que transformar nuestro lenguaje, del lenguaje de quejas, del lenguaje de críticas, del lenguaje de miedos, que todo me va a salir mal, que qué tal no hay plazas, que qué tal me gana mi compañero o mi compañera, qué tal no me valen la maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un lenguaje, maestros, que debemos hacer a un lado para este proceso. Aquí no basta con tener las competencias tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, sino que tenemos que empezar a hablar en victoria. Debemos empezar a tener una visión de ganadores para empezar este proceso donde queremos estar, en el máximo nivel. La visión de ganador dará como resultado ganadores. Habrán otros elementos que no nos corresponden, que no están en nuestro control, pero lo que sí nos corresponde, maestros, es hablar siempre un lenguaje de victoria, un lenguaje de vencedor, un lenguaje de que yo puedo, yo me veo ahí, yo estoy dando los pasos para llegar a esa meta y confiar en cada paso que están dando. Así que un primer elemento, maestros, es cambiar nuestra visión, nuestro lenguaje y tratar de hacer a un lado ese lenguaje negativo, ese lenguaje de derrota y poner aquí al frente de nosotros un lenguaje de victoria. Eso es lo primero, maestros. Este proceso empieza así. Y lo que yo te comparto o lo que te voy a compartir en estas 5 semanas es lo que a mí me ha funcionado en distintos procesos desde el lejano 2015. Yo te lo vengo a compartir. He creado una metodología, he sintetizado todo para dártelo y que tú puedas recibir valor y que puedas transformar y apropiarte de todo este conocimiento, esta experiencia y estos diálogos que se van a generar y van a enriquecer este proyecto para que tú te los apropies y lo puedas aplicar no solo en el proceso de promoción vertical, sino en tu práctica docente, tu práctica directiva. Así que maestros y maestras, hablemos en victoria y ese va a ser nuestro lenguaje
y al menos de mi parte siempre voy a estar promoviendo este lenguaje de victoria. Aquí rara vez me van a escuchar hablar mal de las autoridades, de la UCICAM, de mi compañero de al lado, de que se están haciendo malas cosas, del país, del presidente. No. Aquí el lenguaje es de victoria, maestros. Aquí el lenguaje es de llegar a la meta y ponerle foco a lo que yo, en este caso ustedes, se han planteado a partir que decidieron registrarse para este proceso de promoción vertical. Así que quienes estén de este lado, de los vencedores, bienvenidos. Y quienes todavía tienen dudas, súbanse aquí al barco, maestros, que aquí nos vamos todos juntos para lograr esa meta que se han planteado. Entonces, esa es la sesión número 1 y ese es su título. Y la agenda de este día, maestros y maestras, es la siguiente. Hoy, jueves 19 de enero, vamos a ver tres temas que te evalúes o no te evalúes, tú los debes conocer, maestro, porque es parte de la profesionalización del docente y directivo del siglo XXI. Así que los tres documentos que sí o sí debemos conocer para este proceso de promoción vertical y para mi formación profesional, para el día a día, es la reforma de 2019 al artículo 3º constitucional y también el complemento del artículo 31 y 73. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un documento clave para entender esta nueva escuela mexicana, para entender este proceso de promoción vertical, para que yo pueda fortalecer mi perfil docente y directivo y pueda yo aplicar este conocimiento en los tantos casos que me van a plantear en este examen. Ley General de Educación, de ahí es donde se desprende esta famosa nueva escuela mexicana, así que ahí está en esta ley, en la Ley General de Educación, esta famosa nueva escuela mexicana. Y como dato, solo decirte que la Ley General de Educación es la famosa ley reglamentaria del artículo 3º constitucional, así que es súper importante y es clave que nosotros nos concentremos y nos apropiemos de estos tres primeros documentos que, por supuesto, te voy a dar las ideas clave, lo que sí vamos a utilizar en este proceso de promoción vertical. La cita del día, maestros y maestras: un sueño se vuelve realidad como resultado de tus acciones, y tus acciones están controladas en gran medida por tus hábitos. A partir de ahora, maestros y maestras, un hábito que deben incorporar es conocer, comprender y aplicar el conocimiento. Es clave, maestros. Puntualidad, diálogo, asertividad, visión positiva, lenguaje en victoria. Todos estos hábitos en suma nos van a permitir concretar esos sueños, esas metas que nos hemos planteado. Así que, maestros, nada se hace por arte de magia, nada se hace por palancazo. Aquí es el esfuerzo de cada uno de ustedes, acompañados de esos hábitos, de esas acciones que van a tomar a partir de hoy. Es muy importante que nos quede claro, maestros y maestras, las metas de este proyecto formativo, que son muy sencillas, son metas sencillas de este proyecto. Estas las vamos a alinear a las metas que tengamos, tanto personales como profesionales. La primer meta que yo me propongo para con ustedes, y que al final del proyecto ustedes dirán si se cumplió, bueno, es obtener conocimientos. Estos conocimientos de los documentos normativos que sustentan nuestra práctica docente y directiva. Esa es la primera meta. Para ello, he organizado los documentos, los temas, los contenidos pertinentes para este proceso. Así que esa es la primera meta. La segunda meta es comprender esos conocimientos adquiridos. Una vez que yo obtenga ese conocimiento, los procese, los relacione con el día a día, converse con mis compañeros, empiece a, de alguna manera, modelar esos conocimientos, seguramente quedarán comprendidos. Y ya estaré preparado entonces para desarrollar habilidades para aplicar ese conocimiento adquirido. Estas habilidades para aplicar el conocimiento que vamos aquí a tratar de apropiarnos, pues hay dos formas, maestros. La primera es que una vez que yo conozca y comprenda cada documento normativo, cada ley, cada artículo, cada elemento que rige mi práctica docente y directiva,
inmediatamente yo lo aplique en mi centro de trabajo, ya sea modelándolo, ya sea conversándolo, ya sea compartiéndolo, ya sea yo mismo haciendo algún tipo de mapa mental y que yo después ya organizado ese conocimiento lo pueda yo aplicar en el aula con mis alumnos, con mis colaboradores, con mis compañeros, con mis padres de familia, etcétera, etcétera. Esa es la primera forma de aplicar ese conocimiento adquirido. De nada sirve, maestro, que aquí estemos memorizando, comprendiendo de alguna manera, si después se queda ahí en el limbo flotando todo ese conocimiento. Entonces, esa es una forma. La segunda forma, maestros, y esa ya me corresponde a mí tratar de que ustedes la desarrollen, es que para este proceso de promoción vertical, nuestro proyecto formativo se enfoca en el examen, puramente en el examen. Sobre la marcha, por supuesto, hay otros elementos multifactoriales del cual yo no tengo control. Puedo compartir información una vez que yo me entere también, o puedo sugerir que siempre estén pendientes de las fuentes confiables, en este caso de la UCICAM. Las redes sociales de la UCICAM son las únicas que nos van a decir la verdad, bueno, la verdad de ellos de este proceso. Nada más. Si después empiezan el los rumores, bueno, ya depende de ustedes si quieren confiar en esas fuentes. Aquí lo ideal para estos procesos, pues es seguir las redes sociales de la UCICAM. Eso. Entonces, como está diseñado para el examen, este proyecto formativo, una forma de que apliquemos ese conocimiento es desarrollar habilidades para contestar ese tipo de reactivos que van a venir en este examen. Adicional a estas 10 sesiones de trabajo donde vamos a ver temas, adicional a eso, como lo dice en la publicidad, vamos a ver 2 masterclass de 1 o 2 horas cada una, en donde en primera instancia te comparto generalidades, metodología, la psicología detrás del elaborador de reactivos, atajos, estrategias, tips, qué hacer, qué no hacer respecto a esos reactivos que te van a aparecer, que son 90 en tu examen, ¿ok? Eso es la primera masterclass. Y la segunda masterclass es compartirte 6 estrategias que yo llamo VIP, 6 estrategias puntuales para que tú puedas responder este examen y ya está probado y corroborado por un servidor que incluso sin estudiar, aplicando solo esas 6 estrategias, puedes acreditar el examen, no todo el proceso, el examen, ¿ok? Entonces, este proyecto formativo se complementa con estas 2 masterclass y se complementa con la experiencia que te voy a compartir respecto al diseño de reactivos. ¿Por qué las 3 metas están en este orden? Porque el proceso y porque el examen está diseñado por niveles taxonómicos, que es conocer, comprender y aplicar. Entonces, mis metas se alinean a esos 3 elementos, a esos 3 niveles que propone la metodología de Ceneval, aunque yo debo decirla por respeto, la metodología UCICAM, que propone, que está así, diseñada con esos 3 niveles. Entonces, paulatinamente yo te voy a ir compartiendo todo esto y vamos a ir hablando, por supuesto, de cómo podemos identificar estos 3 niveles taxonómicos. Bueno, esas son las metas, maestros. ¿Okay? Muy bien, maestros, pues vamos a dar inicio. Este proyecto formativo está organizado tal y como está organizado este documento que aparece aquí, que es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Como mínimo, maestros, para este proceso ya debimos haber leído este pequeño marco. Si no lo han leído, no se preocupen, se los vamos a compartir para que lo tengan y empiecen a leerlo. Porque ahí básicamente nos dicen, miren, este es el marco de referencia del docente del siglo XXI, del directivo del siglo XXI, del supervisor del siglo XXI. Y este es el que queremos nosotros como UCICAM. Ese es el que queremos nosotros como gobierno federal. Este es el perfil del docente de la nueva escuela mexicana. Ahí está, de manera sintetizada. Y esto está organizado en dimensiones, está organizado también en criterios y está organizado en indicadores. De los indicadores, nosotros extraemos los temas o los documentos normativos que corresponden a ese perfil docente o directivo, según sea el caso, y de esta manera nosotros los que diseñamos los reactivos empezamos a extraer esas temáticas, esos indicadores
y los convertimos en reactivos. Lo que aparece ya en tu examen es lo que nosotros llamamos el famoso caso. Ah, es que este es un examen tipo casos. Es que esta pregunta está descontextualizada. Bueno, es genérica. Trata de abordar un contexto, pero lo más importante es que tú sepas cómo aplicar la normatividad vigente frente a ese caso. Entonces, este es el documento y vamos a empezar a trabajar con la dimensión número 1 del perfil directivo. Es muy importante aclarar que quienes somos docentes y vamos para directivos, subdirector y director, es básicamente lo mismo, es decir, los documentos normativos. Quien va de director a supervisor es un 80% lo mismo. Se desmarcan solamente en las prácticas, mientras que el directivo, su función es colaborar con alumnos, docentes y pares. Bueno, el supervisor está a cargo de toda una zona y tiene que colaborar con directivos, con ATPs, con docentes y también sus acciones y decisiones impactar directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, son perfiles comunes, son temas comunes y habrá algunos que tengan una diferencia, los cuales yo en su momento voy a aclarar y a sugerir lecturas específicas para cada perfil. Entonces, la dimensión número 1 nos dice que se requiere un directivo que asume su práctica y desarrollo profesional, pero con apego a principios filosóficos, principios éticos y principios legales de la educación mexicana. Es decir, se pretende que el profesor o el directivo en este caso esté en mejora continua, pero no en mejora continua como se le ocurra, sino que esa mejora se apegue a esos principios filosóficos, éticos y legales. Ahora, el supervisor o la supervisora escolar también se demanda que tenga o que asuma su quehacer profesional apegado a esos principios filosóficos, los mismos. Es decir, yo soy director, pero debo conocer estos 3 documentos que vimos el día de hoy, que presenté hace un momento en la agenda del día. Como directivo también. O sea, yo no puedo tomar decisiones que no estén apegadas a esos principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Entonces nosotros vamos a estudiar en esta primera instancia para fortalecer esa dimensión, esos criterios y esos indicadores con nuestro tema número 1, que es el decreto 1505-2019 y su reforma en 2019 a los artículos 3º, 31 y 73 de nuestra Constitución Política, ¿ok? Los documentos completos se les van a compartir, les voy a compartir un enlace. En ese enlace va a estar la bibliografía, algunos resúmenes, los PDFs de cada sesión, más los videos, o sea, las grabaciones de cada sesión. En un solo enlace, alojados en Mega, van a estar todos esos materiales disponibles para ustedes, ¿ok? Bueno, entonces empezamos, maestros. Vamos a compartirles 17 ideas esenciales de este primer documento, que tiene que ver con el artículo 3º. Así que vamos a iniciar. Primera idea esencial, maestro. Esto todos lo sabemos desde que conocemos el artículo 3º constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. Es un derecho. Entonces, cuando nosotros en nuestra práctica docente de alguna manera condicionamos el aprendizaje de los estudiantes, el acceso a la institución, el que entren a una clase, cuando condicionamos así de manera personal o por reglamento escolar interno, estamos violentando su derecho. Los alumnos tienen derecho a la educación. De una u otra forma, tienen derecho a la educación. Entonces, como directivo, como futuro directivo, yo eso se lo debo transmitir a mis docentes de una forma, pues, asertiva, pero de una forma que lo comprendan. Que digan, bueno, ya no estamos en los tiempos de sacar del salón de clases a los alumnos, de negarles el acceso tajantemente porque no traigan uniforme, por ejemplo, o un sinfín de situaciones, ¿ok? Entonces, yo debo tener claro que toda persona tiene derecho a la educación, es normativo, y yo debo traducir esta primera idea esencial del artículo 3º
en hechos. Entonces yo debo garantizar el pleno acceso, permanencia y acreditación de los estudiantes a mis centros de trabajo. El Estado es responsable de impartir y garantizar educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y la superior en términos de una fracción, que es la fracción décima que aparece en el artículo 3º. Y esta fracción décima tiene que ver con que si los estados tienen las condiciones y el presupuesto para garantizar de forma gratuita la educación superior en términos de sus instituciones, lo podrá hacer, ¿ok? Pero bueno, el Estado, de alguna manera también, así como los alumnos o toda persona tiene derecho a la educación, el Estado deberá garantizar ello. ¿Se cumple o no se cumple? Depende de lo que observemos nosotros en nuestro entorno escolar. Seguramente habrá algunas áreas de oportunidad y es aquí donde nosotros podemos proponer soluciones desde la escuela para que nuestras autoridades hagan cumplir esta segunda idea esencial del artículo 3º. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, la cual es obligatoria junto con la media superior. Esto también es importante y es algo que ya conocíamos de alguna manera. La cuarta idea esencial de este documento es, bueno, la educación impartida por el Estado será universal para todos, nadie se queda atrás, la educación es para todos, deberá ser inclusiva, algo que debemos subrayar de aquí en adelante, maestros. Incluso es un eje articulador del Plan 2022, que recientemente vamos a ver nuevamente en los consejos técnicos escolares, y es algo por lo que viene muy fuerte, bueno, desde el Plan 2017 hay todo un programa de inclusión que a lo mejor nunca se concretó, pero ahora al ser normativo, al ser un principio legal, filosófico y ético de la educación mexicana, pues cobra mayor relevancia. La educación deberá ser pública, deberá ser gratuita y por supuesto laica. Todos estos elementos ya son de nuestro conocimiento. Todas estas ideas esenciales, maestros, nosotros a partir de ahora empecemos a pensar de qué forma se traducen en acciones. O sea, si la educación es universal, significa que yo, ahora que viene el periodo de preinscripciones, voy a tratar de promover mi institución para que accedan al derecho que tienen a educarse a todos los que estén en pos de pertenecer al nivel educativo correspondiente. Yo, mis clases, mis decisiones como directivo son de corte inclusivo, es decir, mi escuela, mis docentes, mis compañeros se adaptan a los alumnos y no al revés. Entonces, todas estas situaciones son las que debemos irnos cuestionando. Al ser ley, yo debo cuestionarme, ¿esto se aplica? ¿No se aplica? ¿Dónde lo veo en mi práctica docente? Y si de casualidad se asoma, maestros y maestras, entonces son áreas de oportunidad que tenemos como profesionales de la educación para poder implementar de aquí en adelante. El Estado va a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Hay un tema exclusivo que vamos a ver que se llama interés superior de la niñez. Es un concepto que nos debe quedar muy claro, maestros. Es clave para efectos de nuestro desempeño docente y directivo. Esta priorización tiene que ver con que los alumnos puedan acceder a la educación básica, puedan permanecer y puedan participar en los servicios educativos. Y hay algo, maestros, que bueno, normalmente se ha malinterpretado esto de que la escuela debe garantizar, el Estado y la escuela, el Estado, bueno, su brazo es la educación, uno de sus brazos es la educación. Bueno, las escuelas deben garantizar la permanencia. Y esto de garantizar la permanencia, maestros, muchos compañeros lo han traducido, bueno, hay que regalar calificaciones, bueno, hay que pasarlo sí o sí, bueno, hay que darles las facilidades, aunque no se lo merezcan, de que puedan permanecer y que puedan acreditar. El profesional de la educación, el directivo del siglo XXI, al que ustedes van a pertenecer próximamente, el supervisor del siglo XXI, le dice a sus docentes, vamos a garantizar la permanencia de nuestros estudiantes transformando nuestras prácticas pedagógicas en el aula.
derribando las barreras para el aprendizaje y la participación, dialogando de forma horizontal con los estudiantes, haciendo que nuestros padres de familia participen de alguna manera, adecuando las prácticas pedagógicas al contexto, al entorno inmediato, haciendo atractivas, innovadoras, creativas nuestras sesiones de trabajo. De esa manera, un directivo con visión garantiza la permanencia. Y el acceso, pues, estará más garantizado todavía, porque ¿quién no quiere pertenecer a una escuela donde las prácticas sean creativas e innovadoras, donde haya diálogo, respeto, inclusión, etcétera, etcétera? Bueno, a esa escuela debemos aspirar, maestros. Ahora, para estos procesos, esa debe ser mi visión, desde ya. Pensar que mi escuela cumple con todo esto, porque los casos que se te van a presentar es de escuelas que cumplen con la normativa, o casos donde se cuestiona el que tú sepas que no se está cumpliendo y cómo debes actuar. Entonces, desde ya, se cumpla o no en mi escuela, yo debo pensar que sí se está cumpliendo. Ahora, eso es para efectos del proceso, del examen. Para efectos de transformarte tú, pues yo te invito a que vayas de uno en uno, de conocimiento en conocimiento, de normativa en normativa, vayas modelándolo en tu centro de trabajo. ¿Es difícil? Por supuesto, porque son muchas aristas, son muchos documentos normativos, son muchas mentes, actitudes, habilidades y talentos con las que hay que trabajar. Y no es fácil. Entonces, pero si no empezamos, por supuesto que no va a haber ningún tipo de cambio. ¿Ok? 6. Las maestras y maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo y tienen derecho a un sistema integral de formación y capacitación. ¿Y qué creen, maestros? La UCICAM y sus procesos tienen como meta eso. Es decir, una forma de traducir en la realidad esta sexta idea del artículo 3º es esa, cómo el Estado garantiza de alguna manera la capacitación de los maestros, un proceso de formación integral, un sistema integral de formación, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, bueno, pero no nos dan cursos y los cursos que hay que pagarlos. Bueno, habrá que revisar a la oferta educativa que cada año propone un organismo que se llama Formación Continua Estatal, que cada estado lo debe tener. Ahí hay parte de esto. Pero la UCICAM, maestros, y sus procesos, no, su meta de ellos no es de que ustedes pues accedan o mejoren su sueldo. O sea, no es su meta principal. Eso es una consecuencia porque ellos, la percepción que tienen de estos procesos es que ustedes están profesionalizando su práctica directiva y docente. Entonces, por eso es que luego hay frustración de este lado, del lado del docente, que participa con una meta única que es mejorar el salario, tal vez. Y se olvida un poco de que debe, sobre la marcha, debe transformarse, debe adquirir, comprender y aplicar nuevo conocimiento. Entonces, si yo adquiero esas metas que yo te estoy proponiendo, el dolor será menor. ¿Por qué? Porque al final de este proceso, tú mirarás atrás y podrás decir, acredité, me transformé, adquirí conocimiento, tengo otra visión de la educación y eso es una ganancia tremenda y estaremos cumpliendo con este sexto elemento del artículo 3º. De esta manera se traduce en acciones estas ideas. Aquí también tenemos la séptima idea, que dice así: el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, especialmente las escuelas normales. Aquí también, maestros, hay una respuesta, y esto es para los compañeros de admisión, por ejemplo, que bueno, en el universo de personas que se inscriben para adquirir una plaza, pues hay un sector que no estudió en normales públicas, sino en normales privadas, o que tiene algún tipo de carrera universitaria, y que evidentemente ven injusto o creen que es injusto que se les dé prioridad a aquellos egresados de normales públicas. Pues bueno, está en el artículo 3º, o sea, es normativo. Entonces, aunque parezca cruel, pues es normativo. Si no conozco la ley, pues seguramente me voy a quejar, pero si conozco la ley, voy a decir, bueno, está en la ley,
debo respetarla y ver de qué manera solventar o de alguna manera complementar ese vacío que no tengo en esta oportunidad que voy a tener, ¿ok? Entonces, es normativo eso, maestro. Los planteles educativos son un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado va a garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Y aquí, maestros, esto se lee hermoso, pero evidentemente hay realidades que no corresponden. Por eso es muy importante, y esto siempre lo he dicho, bueno, aquí en México hay distintos Méxicos. Hay un México donde esto lo podemos observar al pie de la letra. Y hay otros Méxicos, otras regiones, otras comunidades donde hace falta. Ya está llegando el apoyo, qué bueno, vamos a trabajar. No está llegando el apoyo, bueno, como directivos vamos a hacer la labor de gestión con la comunidad, con las autoridades oficiales. Pero nunca, maestros, quedarnos de brazos cruzados en el ámbito de la queja. Hagamos valer esto que está escrito en el artículo 3º y con ese argumento hacer las gestiones correspondientes, ¿ok? Entonces, esto del mantenimiento materiales y la infraestructura le corresponde al Estado y tenemos que hacer valer esta situación. Muy bien, tenemos por acá el número 10. El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Ya está ocurriendo, esto ya está ocurriendo. Efectivamente, el Ejecutivo Federal tiene ya una agenda de trabajo, tiene un equipo de trabajo que ya se están encargando de la conformación de estos planes y programas de estudio 2022, de los cuales ahorita pues se habla, ¿no? Y que paulatinamente, y tenemos todo este año para ir comprendiendo, conociendo y comprendiendo estos documentos. Y en su momento habrá que aplicarlos, habrá que implementarlos, ¿ok? Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, incluyendo el conocimiento de las ciencias, las humanidades, promover estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva y cuidado del medio ambiente. Mismos ámbitos que ya se están viendo reflejados en las asignaturas, en los campos formativos y en los ejes articuladores y que se van a ver implementados ya en el plano didáctico de ese famoso programa analítico y programa sintético. Número 12, maestros. El Estado implementará medidas equitativas para combatir desigualdades socioeconómicas y regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos y apoyará a estudiantes en vulnerabilidad social. Esto es política, maestros, y ustedes lo han de ver observado, o ya lo han de ver observado. Hay casi todos los documentos normativos y los fundamentos epistemológicos, incluso de esta nueva escuela mexicana, se centran en empoderar a los más vulnerables, hablando de comunidades indígenas, hablando también de cuestiones de género, hablando también de cuestiones socioeconómicas. Entonces, por eso está muy fuerte, por así decirlo, el término equidad, inclusión, interculturalidad crítica, es un concepto que vamos a ver, por supuesto, pero que son términos comunes en esta nueva escuela mexicana y en estos documentos normativos. Cuando veamos los dos que faltan, en algún momento pensarán, esto como que ya lo leí o lo leímos hace un ratito. Sí, porque pareciera que se repiten. No, es que enmarcan esta situación, enmarcan y ponen ahora sí que el dedo sobre la llaga sobre estos tres elementos: inclusión, equidad, interculturalidad crítica. Entonces, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico-cultural. Quiero decirles, maestros, aquellos que pertenecen al nivel de educación indígena, hablando de preescolar y primaria y escuelas multigrado, ellos son la base y deben ser quienes abanderan esta cruzada de la nueva escuela mexicana, porque es ahí donde se gesta todo. En teoría, maestros, ellos, los del nivel de educación indígena,
ya trabajan con interculturalidad crítica, ya tienen pleno conocimiento del enfoque humanista de la educación, ya tienen pleno conocimiento de la pedagogía crítica, ya tienen pleno conocimiento de las escuelas inclusivas, con equidad, con igualdad, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde hay un mayor peso, donde se centra mucho tanto estos documentos normativos como esta famosa nueva escuela mexicana. Entonces, todos los demás niveles educativos, los demás contextos, debemos tener conocimiento de esos documentos, pero debemos nosotros acercarnos a este nivel educativo para poder intercambiar experiencias, intercambiar formas de trabajo y empezar a empaparnos un poco más de estas metodologías que se enmarcan en la equidad, la inclusión y la interculturalidad crítica. La educación entonces, maestros, será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Se implementarán medidas específicas para eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Este otro concepto hay que subrayarlo. En cuestión de inclusión, maestros, aparece este concepto, barreras para el aprendizaje y la participación. Y bueno, hay todo un documento que vamos a analizar de inclusión, pero adelantándonos a ello, este concepto, maestros, es muy importante que lo comprendamos. Recuerden, las barreras para el aprendizaje y la participación tienen que ver en primera instancia con la familia, en segunda instancia con la infraestructura escolar, en tercera instancia con la pedagogía, la forma en que se dan las clases, en cuarta instancia tiene que ver con la convivencia escolar, el acoso escolar. Entonces, el alumno no trae barreras a la escuela, el alumno se enfrenta a ellas. Barreras para el aprendizaje y la participación de los familiares, que les dicen, a mi hijo, por favor no me lo pongas a trabajar en equipo. Ahí está presentada una barrera. Si la familia no da seguimiento a su progreso académico, es otra barrera a la cual se está enfrentando el alumno. Si el maestro no da su clase apegado a normatividad vigente, no da su clase de manera creativa e innovadora, para el alumno puede representar una barrera. Y a veces nos preguntamos, ¿es que no quiere trabajar? Bueno, hay que preguntarnos a qué barreras se está enfrentando el alumno. ¿Será que yo soy la barrera? ¿Serán sus compañeros, que es otra barrera, porque sufre de acoso escolar? No hay una convivencia sana y pacífica. ¿O será porque la infraestructura no es la adecuada para algún tipo de situación que presenta el alumno? Entonces, la educación, maestros, debe tomar acción para eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Ok? Y como directivos, pues debemos conocer. De entrada debemos tener instrumentos para poder diagnosticar cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación de mi centro de trabajo. Es lo primero. Después de mis profesores, de la comunidad, del contexto escolar, del aula, etcétera, etcétera. La educación será intercultural y hay que subrayar otra vez este término, intercultural, interculturalidad, al promover la convivencia armónica entre personas, comunidades, para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos. La educación será integral, educando para la vida. Esto también sustenta en gran medida, maestros, esta nueva escuela mexicana. Y de excelencia, que se traduce en estos documentos y en esta nueva escuela mexicana, la excelencia se traduce en mejora continua de los profesores, de los directivos y por supuesto de los estudiantes. El Estado va a apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. Esto también es pues revelador, maestros, porque ante el mar de información respecto a estos nuevos programas de estudio, donde dicen, bueno, pero es que esto que aparece ahí huele como, pues, como a viejo, como que se pretende suprimir un poco lo que es la innovación, la ciencia, la tecnología, como que nos quieren llevar a lo tradicional. No, aquí la normativa es clara. Se va a seguir apoyando investigación, innovación científica, eso sí, en un marco de ética, con enfoque humanístico,
la tecnología y hay que garantizar el acceso abierto a la información. ¿Ok? Entonces, ese es el punto 15. 16 y 17 son los dos últimos puntos de este artículo tercero. El Congreso de la Unión va a expedir leyes para unificar y coordinar la educación en toda la República, distribuir la función social educativa entre la Federación, entidades federativas, municipios y fijar las aportaciones económicas correspondientes al servicio público. Se crea también el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión. Este Sistema Nacional de Mejora Continua existe. Hay un sistema, así tal cual, Sistema Nacional de Mejora Continua. También hay un organismo, maestros, que se llama Mejor Edu. De hecho, para los que somos de secundaria, creo que en primarias también, al inicio del ciclo escolar se aplica un examen de diagnóstico diseñado por Mejor Edu. ¿Okay? Mejor Edu forma parte de este Sistema Nacional de Mejora Continua. Mejor Edu no solo elabora esos exámenes, sino que publica artículos, publica investigación, publica libros, publica experiencias exitosas de docentes. Así que yo sugiero, maestros, que si aún no siguen las redes sociales de Mejor Edu, así como se oye, Mejor Edu, pues lo hagan porque se publica mucho material interesante que fortalece el perfil de los docentes y los directivos. ¿Ok? Bueno, estas fueron las 17 ideas esenciales de este artículo tercero constitucional, maestros, que debemos ir, ahorita los conocimos, lo vamos a ir comprendiendo conforme vayamos relacionándolo con nuestra práctica y en la medida de lo posible, maestros, empezar ya a transformar mis prácticas, modelar todo esto de a poquito, un paso a la vez, para vivenciarlo y ver que esto es posible. Después inspirar a nuestros compañeros para que vean que sí es posible transitar de esta sociedad de la información a esta sociedad del conocimiento. ¿Ok? Artículo 31 también, maestros, que forma parte de este documento. Esto tenemos que leérselo a los papás, trabajarlo con ellos, porque son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas, porque es un derecho que tienen. Todos tenemos derecho a la educación. Para recibir esta educación obligatoria, que ya sabemos que es hasta media superior, y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo. Aquí entra otra vez, maestros, los contextos, los varios Méxicos. Habrá contextos donde los padres de familia tienen el tiempo, la disposición y la visión de dar ese seguimiento. Habrá otros contextos que la principal preocupación es ¿qué vamos a comer hoy? Y por lo tanto, no hay ese tiempo ni el enfoque de dar ese acompañamiento. Y contra todo ello, maestros, nosotros debemos de convivir, de dialogar, de ser empáticos y de sacar adelante los trabajos educativos en la medida de lo posible y lo más que se pueda apegado a normatividad vigente. Entonces, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. ¿Ok? Esto es ley y los padres de familia debemos conocer este artículo, este extracto de este artículo, porque eso nos compromete pues a que nuestros hijos estén bien emocionalmente, físicamente, darles el acompañamiento educativo y por supuesto asegurarnos que acudan y reciban el derecho que tienen a la educación. Mientras que el artículo 73 tiene que ver básicamente con este nuevo modelo UCICAM, donde se establece que el Congreso tiene facultad de establecer el sistema para la carrera de las maestros y los maestros en términos del artículo 3 de esta Constitución. Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, medias superiores, superiores, secundarias y profesionales. Es decir, la UCICAM no es un invento, es producto de esta reforma del artículo 73 y bueno, ya la UCICAM pues es autónoma de ir construyendo todos sus procesos apegados al referente que comentamos al inicio y que obviamente se apegue también a esta aspiración que es la nueva escuela mexicana que ya se está convirtiendo en realidad cada vez más
con todos estos documentos que han salido a la luz en recientes meses. Pues bien, maestros, hasta aquí finalizamos el tema número 1, como les dije, sintético, concreto, y que esto, pues, vuelvo a repetir, la forma en que yo me pueda apropiar de estas ideas, de estas reformas, pues es simplemente conociendo y comprendiendo y aplicando. Y es momento de aplicar un poco de lo que vimos y un poco también de lo que probablemente no saben o tienen noción. Ya eso yo lo voy a determinar a partir del siguiente, de estos ejercicios que vamos a hacer. Bueno, vamos a responder 2 reactivos, así de manera grupal. Lo básico al momento de responder reactivos, maestros, de opción múltiple, tipo casos o niveles taxonómicos 3, es pues tener un poco de comprensión lectora, detenernos a leer claramente cada reactivo. Debemos atender o identificar qué es lo que realmente me están preguntando. Y lo más importante, y esto siempre te lo voy a insistir pues en ello, no responder por sentido común o por usos y costumbres. ¿Qué te quiero decir con ello? Mira, por sentido común, maestros, es el clásico que todo el mundo ha escuchado. Es que hay 2 respuestas que se pueden descartar fácil y ya el debate queda entre 2 y una de ellas es la... Eso no es así, maestro. Técnicamente hablando. Que a lo mejor de chiripa sí le ha salido a mucha gente. Bueno, puede ser. Pero eso hay que quitarnos eso de la cabeza, ¿ok? Otra cuestión de sentido común. Ese sentido común a veces lo asociamos a lo que normalmente hacemos en la escuela. Y aquí te va un dato, pues, contundente. Voy a ser benévolo, el 70% de las decisiones que tomamos en la escuela son por usos y costumbres y no son apegadas a normatividad vigente. ¿Ok? Eso lo debemos tener claro, maestros. ¿Ok? Si fueran apegados a normatividad, significaría que todos los profesores, absolutamente todos, conocieran estos documentos normativos y quizás los han oído mencionar. Quizás por obligación lo han medio estudiado, pero la gran mayoría no. Entonces, eso significa que cuando estamos leyendo un caso, podemos decir, ah, mira, esto hicimos en mi escuela esa vez que se presentó este caso. Probablemente, maestro, sea la respuesta equivocada, porque lo estás asociando a usos y costumbres, ¿ok? Entonces, son algunos tips o datos que te doy. De hecho, estos son menores. Los que te doy ya en la masterclass, ahí sí ya te doy más datos concretos, más técnicos, pues, que debemos conocer para efectos de contestar. Pero mientras tanto, esto es lo básico que te puedo ir compartiendo. Entonces, maestros, tenemos este primer reactivo, ¿ok? Mucha atención. El reactivo dice así: el director asignado a una primaria indígena revisa las planeaciones didácticas de los profesores y encuentra que dentro de las estrategias didácticas, estas no se han adecuado al contexto en que se sitúa la institución, algo muy común. Identifique la acción directiva que garantice que se cumpla el enfoque intercultural en la educación básica expresada en el artículo 3º constitucional. Para ello, maestros, se presentan 3 respuestas. Y aquí quiero aclarar, para los que aún no han presentado o recientemente no han presentado, el año pasado, y esto, bueno, nos dieron una explicación técnica, solamente se proponen 3 respuestas, ya no las clásicas 4. Así que cuando te vendan un simulador, el último simulador del mundo, el mejor, con que tú veas que tiene 4 respuestas, es un simulador que no sirve o es un simulador antiguo. Te va a servir para fortalecer tal vez tu nivel taxonómico 1, el de conocer, pero te vas a acostumbrar y cuando realmente se presenten estos, pues te vas a hacer bolas. Yo por eso te estoy compartiendo estos reactivos con la metodología que propone el Ceneval. O sea, yo te estoy compartiendo ya
reactivos, lo más parecido a lo que te vas a encontrar, ¿ok? Y son solo los reactivos de práctica. Bueno, a ver, son tres respuestas. La primera respuesta dice, solicitar al ATP de zona que imparta a los docentes un taller de planeación didáctica y de evaluación formativa de acuerdo a la normatividad. B, diseñar proyectos formativos que consideren el entorno sociocultural de la comunidad en colaboración con los docentes. C, girar un oficio a los docentes para que diseñen sus planeaciones didácticas y sus clases conforme a la normatividad vigente. ¿Ok? Son tres respuestas. Cada respuesta corresponde a una acción directiva. Y aquí es donde yo pregunto, maestros, y les pido que abran micrófonos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Según su criterio. Bueno, Son las respuestas. es la B. Sí. Ok, Yo también digo que es la B. ok, Yo también digo que es la B. La B también. ok. Claro. Muy bien. Tenemos B, B, B. Muy bien. B. Bueno, maestros, la respuesta es B. C. C. Ok, por ahí nos dicen C. Respuesta correcta es el inciso B. Ok. Y aquí, aplausos. Aplausos, maestros. Confeti, 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 confeti. Para los que contestaron de manera correcta. Efectivamente, maestros, es el inciso B. ¿Ok? Y aquí vamos a desmenuzar. Bueno, de entrada, maestros, debe ser una acción directiva. ¿Ok? Acción directiva para efectos de estos procesos significa que es el director quien va a tomar acción. No va de alguna manera a comisionar a alguien más, o mira, ven para que hagas esto. Si estuviéramos hablando cuál es la acción directiva que garantice esto en el marco del SAE, del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, ahí pudiera ser que entrara la primera respuesta, porque el SAE brinda ese servicio a través de los ATP, a través de los supervisores. Ahí pudiera ser que sí. Pero como no me indica eso, solamente me pide una acción directiva donde se promueva el enfoque intercultural, pues bueno, es casi que, ahora sí que por sentido común, maestros, que si el director emplea este verbo operativo que es diseñar proyectos que consideren el entorno sociocultural en colaboración con los docentes. O sea, no está diciendo los docentes van a hacer, no. Van a hacerlo de manera colaborativa. Esa es la respuesta correcta. Ahora, aquí es donde entra lo que les digo. Por usos y costumbres, un director, no están haciendo sus planeaciones como debe ser. Ahí te va un oficio. Favor de hacer tus planeaciones de acuerdo a normatividad vigente, bla, bla, bla. Listo. Eso, maestros, es usos y costumbres. ¿Ok? El directivo del siglo XXI es el que dialoga, es proactivo, es el que colabora, es innovador, es un líder pedagógico, no solo administrativo, y se manifiesta en acciones como estas, ¿ok? Entonces aquí ya te estoy dando un primer tip, maestro, un primer dato. El directivo que se busca dista de estas dos acciones que son las respuestas incorrectas, ¿ok? Para que ya nos vayamos adecuando, que el directivo no es un líder administrativo, como tradicionalmente se piensa, o como los ven muchos maestros, ¿ok? No, el directivo actual tiene esta visión de transformar, de volver de formar más líderes, ve líderes potenciales en sus docentes y se asegura de que los alumnos aprendan, ¿ok? Con sus acciones y con sus decisiones. Muy bien, maestros. Pues vamos entonces con el segundo reactivo, que dice así.
¿Cuál de los siguientes casos? ¿En cuál de los siguientes casos el directivo promueve la interculturalidad a partir de implementar dicho principio establecido en el artículo 3º? Inciso A, pues el director sugiere al profesor de ciencias que diseñe una actividad distinta para un alumno con problemas de operaciones matemáticas básicas y de esta manera se nivele con sus demás compañeros. Inciso B, el directivo observa la clase de artes y en acuerdo con la docente implementan un proyecto para representar la cultura de la región mediante una obra de teatro fundamentada en el currículo vigente. C, el director le hace saber por escrito al profesor de inglés que sus alumnos canten canciones de la región, en inglés, español y en una lengua indígena durante los honores a la bandera, de acuerdo a normativa vigente. ¿Cuál es la respuesta, mis maestros y maestras? La B. B. La B. B. Es la B. Bueno, pues yo estoy entre dos, pero igual y la B. Ok, maestra. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces. La correcta, maestros. La correcta es el inciso B. Ok. Así que mucho confeti, maestros, para los que respondieron de manera correcta. Y creo que ya están listos y por lo tanto damos por finalizado el curso, maestros. Muy bien. Efectivamente, maestros, el inciso B. Aquí, fíjense del pequeño dato que les di del ejercicio anterior a este. Pues yo siento que ya más o menos van comprendiendo por dónde va el asunto. ¿Ok? Aquí el directivo, por ejemplo, el primero dice, no, pues haz una actividad distinta. Ya ahí, maestros, descartamos porque si lo que promueve el artículo 3º, el enfoque intercultural, es la inclusión, ¿cómo es que voy a promover algo distinto? ¿No? Para que, a ver, hazle algo distinto para que a ver si se nivela. No, no, no. Que en la práctica tal vez eso se pueda hacer, pero en la normativa no. Entonces, eso es lo primero. En el inciso C, volvemos a lo mismo. O sea, a ver, es que quiero que implementes la interculturalidad. Y el clásico directivo que no interpreta de forma adecuada este concepto dice, bueno, para promover la interculturalidad, que hagan esto en español, esto en inglés y esto en su lengua materna. Eso no es interculturalidad, maestro. Es una actividad. Es una actividad, ¿ok? Sin embargo, el directivo observa la clase. Esto es una de las competencias esenciales del directivo. Observar la clase con instrumento formativo en mano. Y en acuerdo con la docente, es decir, no le digo, a ver, ya te observé, haz esto. No, a ver, dialogamos y en acuerdo se implementa un proyecto, es una estrategia didáctica. De por sí, la estrategia de proyectos, maestros, es muy inclusiva, es óptima para promover la interculturalidad, por ejemplo. Dice, bueno, para representar la cultura de la región mediante una obra de teatro fundamentada en el currículo vigente. No es así de que hazlo por hacerlo, hazlo porque lo vi en el Face. No, fundamentado en el currículo vigente. Maestra Sujei, levanta la mano. Sí, de hecho, maestro, aquí para compartir con los compañeros, fíjese que con lo que usted nos dijo en el primer reactivo, en este yo dije, para contestar, tenía duda entre la B y la C, pero me fijé en una palabra, en esa que usted dice, el currículo vigente, y en la letra C donde dice, donde le hace saber el director al profesor de inglés por escrito. Entonces, se supone que nosotros como directivos, pues no somos los mandamás, como usted dijera, de la escuela. Entonces, yo sobre eso, por eso me fui inmediatamente cuando tenía esa duda y me fui, remití a la B. O sea, ya no dudé. Nada más esa observación. Muy bien, gracias, maestra. Perfecto. Perfecto, maestros. Pues este es un primer ejercicio que diseñé especialmente para este proyecto. Así que, maestros, vayan acostumbrándose a esto.
En estos procesos, maestros, ustedes se van a encontrar en redes sociales, aquí y allá, venta de materiales que hacen alusión a simuladores. Yo no les digo no compren o sí compren. Cada quien sabe cómo organiza su proceso de estudio. Pero algo que sí les digo, no se acostumbren a aquellos simuladores que le abonan únicamente al primer nivel taxonómico, que es el de conocer, el clásico reactivo. Identifica, bueno, es la acción que representa una de las normativas del artículo 3º. Ya enlistan 3 acciones. Ahí básicamente es una pregunta de recordar. O el clásico, bueno, lo dice, esto está escrito en la Ley General de Educación. Ya aparecen 3 opciones o 4 y listo. O sea, para efectos de recordar al pie de la letra lo que dice un artículo, un documento, pues te sirve. Pero nuestra meta es conocer, por eso yo te doy una síntesis, te explico para que tú vayas comprendiendo y relacionándolo con tu práctica. Y luego aquí en estos ejercicios aplicamos ese conocimiento a través de reactivos, niveles taxonómicos 2 y 3. Habrá alguno que te proponga yo nivel taxonómico 1 porque también vienen, ¿ok? Pero mayormente vienen casos, porque lo que se evalúa es el perfil del supervisor, supervisora del siglo XXI, el perfil del director, subdirectora, subdirectora del siglo XXI. Eso es lo que se evalúa. Y como no pueden ir a tu escuela a evaluar tu desempeño, te planteo un caso donde yo, a partir de lo que me respondas, visualizo y determino que efectivamente estás capacitado para tomar este tipo de decisiones que le abonan a la mejora continua de tus maestros y a la mejora continua de tus alumnos. La excelencia que está ahí en el artículo 3º. ¿Ok? Muy bien. Pues continuamos, maestros, con nuestro tema número 2. Nuestro tema número 2, que tiene que ver con el segundo documento que sus maestros, sus colaboradores, sus compañeros deben conocer sí o sí se estén evaluando o no. Estamos hablando de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su capítulo 11º del derecho a la educación. ¿Okay? A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con